cordial saludo para todos. Mi nombre es Carla Gómez, estudiante de término de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Este video es un proyecto de la asignatura de variables complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milán. Y el tema que se estará abordando es la evaluación de integral de contornos. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Para el desarrollo de este video, el objetivo general es el siguiente: integrales sobre contornos utilizando parametrización como método de resolución. Y a su vez hemos dividido este objetivo general en 3 objetivos específicos, los cuales son los siguientes. El primer objetivo es calcular la integral de una función compleja a lo largo de una curva suave. En segundo lugar, calcular la integral de una función compleja parametrizando y además de eso utilizando el teorema de evaluación de una integral de contornos. Y por último, determinar una cota superior para la integral a lo largo del contorno indicado a través del teorema de acotamiento. Una vez conocidos nuestros 3 objetivos, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestros ejercicios. El primer ejercicio, pues, va de la mano del primer objetivo, que es calcular la integral de una función compleja a lo largo de una curva suave. Como vemos aquí, nuestro primer ejercicio es la integral sobre contorno de 1 sobre z más i al cubo menos 5 sobre z más i más 8 de z, donde c es el círculo donde el módulo de z más i es igual a 1. Antes de empezar a desarrollar, vamos a recordar algunos conceptos y notaciones. Usaremos esta notación que vemos aquí para representar una integral compleja en torno a una curva cerrada C orientada positivamente, donde una curva cerrada es aquella cuyo punto inicial es el mismo punto final. Además, también vamos a recordar el concepto de curvas suaves, donde C es una curva suave si sus primeras derivadas son continuas en el intervalo cerrado A, B y no son simultáneamente cero en el intervalo abierto A, B. Es decir, una curva es suave si su primera derivada es continua y nunca es cero, es decir, nunca es nula en el intervalo en el que está definida. Antes de nosotros empezar a desarrollar, vamos primero a identificar, ya no los dieron aquí, pero vamos a verlo de una manera más gráfica, el contorno al cual nos estamos refiriendo, el cual es esto, una circunferencia centrada en negativo i, o sea, en negativo 1, y de radio 1. El primer paso es parametrizar la curva C, pero para eso vamos a recordar la parametrización de una circunferencia centrada en z sub 0 con radio r, y es la siguiente: z de t es igual a z sub 0, o sea, el punto inicial, más el radio por e a la i t, y t va a variar de 0 a 2pi. Entonces, ya conociendo esta, la parametrización que utilizaremos es la siguiente. Donde quiera que esté z más i, la vamos a sustituir por e a la i t, y la derivada, pues, de z es igual a i por e a la i t. Luego, sustituyendo cada término integral, tenemos, recordando nuestra parametrización, entonces nuestra función es 1 sobre z más i al cubo, o sea, donde quiera que esté z más i, yo voy a colocar e a la i t. Y donde quiera que esté de z, pues la derivada. Ya sabemos que t va a ir variando como es una circunferencia de radio r y centro z sub 0, ¿verdad? Nosotros sabemos que va a variar de 0 a 2pi. Entonces vamos a tener la integral que va de 0 a 2pi. ¿De quién? Pues de 1 sobre z más i
z más i es e a la it, y como está elevado al cubo, pues obviamente vamos a obtener 1 sobre a la 3it. ¿Menos quién? Menos 5 sobre z más i, y z más i es e a la it. Menos 5 e a la it más 8 por dz, y dz, como vemos aquí, es i por e a la it, dt. Y aquí lo tenemos. Como i es una constante, podemos reescribir nuestra integral de la siguiente forma. Vamos a sacar a la i porque es una constante y vamos a tener la integral de que va de 0 a 2pi. Vamos a distribuir e a la it entre cada término. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de esta multiplicación. Vamos a tener 1 sobre e a la 3it. ¿Por quién? Por e a la it. Menos 5 sobre e a la it por e a la it. Más 8 por e a la it, y todo eso va multiplicado por dt. Haciendo las simplificaciones correspondientes, tenemos que i por la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De 1 sobre e a la 2it. ¿Por qué e a la 2it? Porque recordar que aquí los exponentes se restan en la división. Entonces 3 menos 1 me da 2. Por tanto, tengo 1 por e a la 2it menos 5. ¿Por qué? Porque e a la it se simplifica con la e a la it. Eso te va a dar e a la 0. Por tanto, eso es 1. Más 8 por e a la it, y todo eso multiplicado por dt. Podemos reescribir también como una forma para más adelante poder evaluar de una forma mejor nuestra integral, realizar nuestra integral. Podemos reescribir a 1 por e a la 2it como e a la menos 2it. Recordar esa propiedad. Ya sabiendo esto, vamos a recordar que cuando tenemos sumas o restas, la integral se puede distribuir entre cada término. Esto es porque la integral es un operador lineal. Por tanto, vamos a tener ahí, ¿por quién? Por la integral que va de 0 a 2pi, vamos a distribuir, ¿verdad? La integral entre cada término. Vamos a tener la integral que va de 0 a 2pi de e a la menos 2it dt menos 5, lo podemos sacar porque es un 5 viene siendo una constante por la integral de 0 a 2pi dt más 8, que también es una constante por la integral de 0 a 2pi de e a la it dt. Entonces luego teniendo nuestra integral de esta forma, podemos pasar a integrar cada uno de los términos. La integral de e a la menos 2it, ¿quién es? Pues menos 1 sobre 2i por e a la menos 2it, menos la integral de dt, que es t, por eso voy a tener 5t, más la integral de e a la it es 1 sobre i por e a la it, y si lo multiplico por mi 8, pues va a ser 8 sobre i por e a la it. Y todo eso yo lo voy a evaluar de 0 a 2pi. Pero ojo, antes de evaluar nuestra integral, vamos a llevar nuestras expresiones que están en forma exponencial a la forma trigonométrica. Esto como una forma de yo poder evaluar de una forma más fácil mi integral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo llevamos las expresiones que están en forma exponencial a la forma trigonométrica? Pues muy fácil. Esto se hace recordando la fórmula de Euler, la cual es la siguiente. Nos dice que si nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos e a la i teta, donde teta es el número que acompaña a i, positivo, lo vamos a reescribir como una suma, como el coseno de teta más i seno de teta. Y sin cambio, tenemos el término que acompaña a la i negativo, pues lo vamos a reescribir como una resta.
seno de teta menos i seno de teta. Ahora sí, sustituyendo en esta integral, vamos a sustituir, ya recordando la fórmula de Euler, donde quiera que esté la exponencial, la vamos a llevar a forma trigonométrica. Si el término que acompaña a la i está negativo, pues vamos a restar, y si es positivo, pues vamos a sumar. En primer lugar, tenemos i por ¿quién? Por menos 1 sobre 2i por e a la menos 2it. Si nos damos cuenta, el término que nos acompaña ahí es menos 2t. ¿Está positivo o negativo? Negativo, correcto. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Pues esta, donde teta en este caso, ¿quién va a ser? Menos 2t. Y en esta parte, pues vemos que quien acompaña a i está positivo. ¿Y quién es t? Por tanto, vamos a utilizar la primera parte. Vamos a utilizar coseno de teta más i seno de teta, donde teta en ese caso va a ser t. Y eso va a ir evaluado de 0 a 2pi. Haciendo la sustitución, tenemos que i por negativo 1 sobre 2i, ¿de quién? De e a la menos 2it, donde teta va a ser igual, como ya vimos, a 2t. Vamos a tener coseno de 2t menos i seno de 2t. Menos 5t, lo dejamos igual porque no es exponencial, más 8 sobre i. Como aquí está positivo, pues vamos a sumar. ¿Y quién va a ser teta? Pues t. Por tanto, tendremos coseno de t más i seno de t. Y eso va a ir evaluado de 0 a 2pi. Ahora sí, ya podemos evaluar nuestra integral de una forma más fácil. Y ya podemos, en esta forma, podemos evaluarla igual que en variables reales. O sea, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Donde quiera que esté t, lo vamos a sustituir en primer lugar por 2pi. Entonces vamos a tener i por quién? Por menos 1 sobre 2i, ¿de quién? Del coseno de 2 por t. ¿Quién es t? 2pi. Entonces vamos a tener coseno de 4pi. Menos i, seno, tenemos 2t, o sea que va a ser 4pi. Menos 5 por t, pero t es 2pi. Entonces vamos a tener menos 10pi, más 8 sobre i, coseno de t, o sea, coseno de 2pi, más i por el seno de 2pi. Ahora vamos a evaluar con t igual a 0. Entonces, menos 1 sobre 2i sobre el coseno de 0, más i por el seno de 0. Más, ¿quién? 5 por t, pero t es 0. Y obviamente 5 por 0 me da 0, por eso no lo colocamos aquí. Entonces pasamos a la siguiente, tenemos 8 sobre i, ¿por quién? Por el coseno de 0, más i por el seno de 0. Ahora sí, vamos a resolver. Nos va a quedar i, ¿por quién? Por menos 1 sobre 2i. ¿Por qué? Porque el coseno de 4pi es 1 y el seno de 4pi es 0. Por tanto, en el paréntesis, eso me queda 1 y la multiplicación de 1 por el término. Por este término, pues me va a dar el mismo término, menos 1 sobre 2i. Menos 10pi, lo pasamos igual. Entonces, en este paréntesis, de igual forma me queda 1, porque el coseno de 2pi es 1 y el seno de 2pi es 0. Y haciendo la multiplicación de 1 por 8 sobre i, pues eso me va a dar 8 sobre i. De igual forma, en este paréntesis me va a quedar 1, porque el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Por tanto, eso me va a dar menos 1 sobre 2i. Pero ojo, aquí yo tengo un signo de menos. ¿Qué pasa? Que tengo que aplicarle el inverso aditivo, o sea, el opuesto. El opuesto significa el opuesto. El opuesto de menos 1 sobre 2i, ¿quién es? Pues 1 sobre 2i. Se coloca positivo. Y de igual forma, este paréntesis que vemos aquí me da 1. Entonces 8 sobre i, ¿a qué va a ser igual? Pues al opuesto de 8 sobre i. ¿Quién es? Menos 8 sobre i. Si nos damos cuenta, aquí tenemos términos semejantes que lo podemos simplificar, de donde negativo 1 sobre 2i
sumándolo con 1 sobre 2i, eso me da 0, y 8 sobre i lo puedo operar con negativo 8 sobre i, y eso también me va a dar 0. Por tanto, el único término que me queda es menos 10pi. Pero como vemos, aquí tenemos que multiplicar esta parte. Por tanto, me quedaría menos 10pi. Y así queda resuelto nuestro primer ejercicio. Ese es el resultado, pues, de nuestra primera integral. Ahora vamos a resolver nuestro segundo ejercicio, el cual consiste en calcular la integral de una función compleja, parametrizando y utilizando el teorema de evaluación de una integral de contorno. Aquí tenemos la integral sobre contorno de z cuadrado de z. Y aquí, en esta gráfica, se nos representa nuestro contorno. Antes de nosotros resolver este ejercicio, un dato muy importante es que, miren, nosotros tenemos que recordar que este símbolo es el de una curva cerrada, la cual es aquella cuyo punto inicial es el mismo punto final. Entonces, si nosotros hacemos esa integral por la evaluación, por el teorema fundamental del cálculo sobre contorno, pues inmediatamente vamos a darnos cuenta que esa integral va a ser igual a 0. Si estamos integrando respecto a una curva cerrada, nuestra integral va a dar 0. Como vemos aquí, en nuestra curva, miren, empieza en 0,0 y termina en 0,0. O sea que estamos hablando de una curva cerrada. Pero vamos a ver, esto va a ser más o menos como una comprobación. Y vamos a demostrar que va a dar lo mismo, que va a dar 0. Al final vamos a dar cuenta que va a dar 0 por el teorema de evaluación de una integral de contorno y parametrizando. Para resolver esta integral vamos a utilizar, como bien dijimos, el teorema siguiente, el de la evaluación de una integral de contorno, la cual nos dice que si f es continua en una curva suave, ya dijimos lo que es una curva suave, que es una curva suave si su primera derivada es continua y nunca se hace cero, es decir, nunca es nula en el intervalo en el que está definido. Dada por la parametrización, z de t igual a x de t más y de t en el intervalo cerrado de a hasta b. Entonces, la integral sobre el contorno de f de z de z va a ser la integral, ¿verdad? En el intervalo, evaluada en el intervalo de a sobre b, por la función f de z de t multiplicada por la derivada de z de t. Vamos a recordar, ya recordamos lo que es el concepto de curva suave, que si sus primeras derivadas son continuas en el intervalo cerrado y no son simultáneamente cero en un intervalo abierto. Entonces, si es una curva suave por tramos, si consiste de un número finito de curvas suaves, o sea, de curvas componentes, C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, unidas al extremo de la otra. Es decir, que el punto final de la curva, C sub k, coincide con el punto inicial de la curva C sub k más 1. En otras palabras, es porque observamos que cada una de estas componentes, la primera derivada es continua y nunca se hace cero, excepto donde ellas se unen. O sea, las curvas suaves por tramos tienen esta misma condición de que nunca se van a hacer cero en el intervalo en que está definida, excepto donde todas esas curvas coinciden, que es el punto inicial, que es el mismo punto final. ¿Cómo sabemos que eso es así? O sea, que podemos emplear este teorema. Pues, porque miren, si reescribimos nuestra función, la cual es f de z igual a z cuadrado como x más y al cuadrado, porque recordar que un número complejo es de la forma x más y. Entonces, como está elevado al cuadrado, nos va a quedar de esta forma, x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy. Entonces, la primera derivada de ¿verdad? De nuestra función nunca se va a hacer cero, evaluada en nuestros contornos, excepto, obviamente, en el punto donde todos nuestros contornos coinciden. Por eso podemos
resolver esta integral por la evaluación de contornos, ¿verdad? Por eso podemos reescribir nuestro contorno como la unión de cada uno de de esas curvas suaves, ¿verdad? Podemos hacer eso. Usando la fórmula para evaluar la integral de contornos, tenemos que la integral sobre contorno de z cuadrado de z es la integral sobre el contorno. Obviamente ya sabemos que z al cuadrado es x al cuadrado menos y cuadrado más 2x de y de z. Como tenemos tres contornos, ¿verdad? La integral en la curva C va a ser igual a la suma de las integrales de f evaluada en cada uno de esos contornos, porque sabemos que podemos aplicar ya esa propiedad, porque ya identificamos que son curvas suaves por tramos. La forma general de cómo vamos a evaluar la integral en cada uno de esos contornos es esta, es la siguiente. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para nosotros poder llevar a cabo esto? Pues vamos a tener que parametrizar en primer lugar para encontrar quién es nuestra z de t. Vamos a tener que hacer la composición de función de f de z de t. Y también vamos a tener que derivar. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de nuestros contornos. Y al final, pues los vamos a sumar. El primer paso, como bien dijimos, es parametrizar. ¿Parametrizar qué? Primero vamos a parametrizar a quien llamamos nuestro C sub 1. ¿Quién es C sub 1? Pues C sub 1, como vemos aquí, es el segmento de recta horizontal y igual a 0, que va desde el punto 0,0 ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto 1,0. Y x, como vemos aquí, va variando de 0 a 1. Por tanto, la parametrización que corresponde es x igual a t, donde y es igual a 0 y t va a variar de 0 a 1, de donde obtenemos que la función z sub 1 de t va a ser igual a t. Entonces, ya sabiendo esto, el paso número 2 es la composición de la función de f de z de t. Sabemos que z sub 1 de t es t, vemos aquí, de donde observamos que x es igual a t y y es igual a 0. Nuestra composición de funciones, recordar con nuestra función de que era z al cuadrado, la reescribimos como x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy. Donde quiera que esté x lo vamos a sustituir por t y donde quiera que esté y por 0. Por tanto, haciendo esta operación, el resultado nos da que la composición de f de z de t, f de z sub 1 de t va a ser igual a t cuadrado. El paso número 3, pues, ¿quién es? Derivar a z de t, donde la derivada de z de t, ¿quién es? Pues 1. Miren que nuestra z sub 1 de t es t y la derivada de t pues es 1. El paso número 4 es integrar utilizando el teorema 5.2.1, que es el de la evaluación de una integral de contorno, que nos dice que la integral, ¿verdad?, que va desde A hacia B de f de z sub 1 de t por la derivada de z sub 1 de t. Entonces, ¿qué tenemos? La integral de quién, donde dijimos que va de 0 a 1. La integral de 0 a 1 de f de z de t que nos dio t cuadrado, ¿verdad? Y nuestra derivada nos dio 1, o sea, de t. Entonces, integrando, nos queda, integrando t cuadrado, nos queda que eso es igual a t al cubo sobre 3. Y evaluando inmediatamente de 0 a 1, nos damos cuenta que el resultado de evaluar esa integral es 1/3. Porque si evaluamos en 1, nos da 1/3 y si evaluamos con 0, nos da 0. Por tanto, nos queda 1/3.
Y lo mismo, esos mismos 4 pasos los vamos a realizar con cada uno de los contornos, con C sub 1, con C sub 2 y C sub 3. El paso número 1, ahora con C sub 2, es el siguiente. Primero vamos a parametrizar. Vamos a parametrizar C sub 2. Que C sub 2, como vemos en la gráfica, es el segmento de recta vertical, x igual a 1. Aquí se ve que va ¿desde dónde? Desde el punto 1,0 al punto 1,1. Entonces la parametrización que corresponde es x igual a 1 y y igual a t. Y t va a estar variando de 0 a 1, de donde obtenemos que la función z sub 2 de t es igual a ¿qué? Pues a 1 más it. Ya teniendo nuestra función z sub 2 de t, vamos a pasar a hacer la composición de f de z sub 2 de t, donde de z sub 2 de t sabemos que es 1 más it, de donde observamos que x es igual a 1, la parte real, y y, que es la parte imaginaria, es igual a t. Haciendo el mismo proceso, donde quiera que esté x vamos a sustituir por 1, donde quiera que esté y lo vamos a sustituir por t. Realizando esta operación nos queda que f de z sub 2 de t es igual a 1 menos t cuadrado más 2ti. El paso número 3 pues es derivar a z de t. A z sub 2 de t. Y vemos que es 1 más it. Por ende, la derivada de z sub 2 de t es i de t. Ya teniendo nuestra parametrización, nuestra composición de funciones y nuestra derivada, podemos pasar al cuarto paso, utilizando el teorema, el cual nos dice, ¿verdad?, que vamos a integrar nuestra función, ¿verdad?, f de z sub 2 de t, y la vamos a multiplicar ¿por quién? Pues por la derivada. Entonces ya sabemos que nuestra integral va a ir ¿de quién? ¿De dónde varía t? De 0 a 1, como vemos aquí. ¿Y quién es nuestra composición de funciones? F de z sub 2 de t, pues es 1 menos t cuadrado más 2ti. Y nuestra derivada, pues es i de t. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar ahí, porque i es una constante, y la integral va a ir de 0 a 1, de 1 menos t cuadrado más 2ti de t. Entonces, haciendo nuestra integral, la integral de 1 es t, la integral de t cuadrado es 1/3 de t al cubo, y la integral de 2ti es igual a t cuadrado i. Luego, ¿qué pasamos a hacer? Pues eso lo vamos a evaluar de 0 a 1. Eso lo vamos a evaluar de 0 a 1. Entonces, resolviendo nuestra integral, nos damos cuenta, haciendo todas las operaciones aritméticas, que el resultado de esta integral es menos 1 más 2/3 de i. Y por último, hacemos lo mismo con nuestra c sub 3, donde c sub 3 es el segmento de recta x igual a y, que va desde el punto 1,1, miren aquí, desde el punto 1,1 hasta el punto 0,0, hasta el punto final, que es el mismo punto inicial. Entonces la parametrización que corresponde es la siguiente: x igual a t y y igual a t. Y t va a variar ahora de 1 a 0, de donde obtenemos que la función z sub 3 de t es igual a ¿qué? A t más it. Nuestro segundo paso es la composición de función f de s de t. Ya tenemos nuestra función s sub 3 de t, la cual, como vemos aquí, es t más it, de donde observamos que x es igual a t y y también es igual a t. Haciendo los mismos pasos que en la anterior,
Donde quiera que esté x lo vamos a sustituir por t y donde quiera que esté y también lo vamos a sustituir por t. Entonces, haciendo nuestra operación, el resultado que nos da es 2t cuadrado por i. El paso número 3 es derivar a z de t, donde como vemos aquí, z sub 3 de t es t más it, donde la derivada de t es 1 y la derivada de it es i. Por tanto, nuestra derivada es 1 más i de t. Ya teniendo nuestros primeros 3 pasos, la parametrización, la composición de funciones y la derivada, podemos pasar al paso número 4, el cual es integral utilizando el teorema 5.2.1, el cual es el de la evaluación de integral de contorno. Ahora nuestra integral va a ir ¿de dónde? Desde 1 hasta 0. ¿De quién? De f de z sub 3 de t, nuestra composición de funciones, la cual nos dio 2t cuadrado i, por la derivada de z sub 3 de t, que nos dio 1 más i de t. Haciendo la multiplicación, vamos a distribuir entre cada término 2t cuadrado por i. Entonces 2t cuadrado por i por 1 me da 2t cuadrado i, y 2t cuadrado i por i me da negativo 2t cuadrado, porque i por i me da i al cuadrado, e i al cuadrado es negativo 1. Ya teniendo expresada nuestra integral de esta forma, podemos pasar a integrar, de donde la integral de 2t al cuadrado por i es 2/3 de t al cubo por i, y la integral de 2t al cuadrado es 2/3 de t al cubo, y eso lo vamos a evaluar de 1 a 0. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, igual que en variables reales, la primera parte evaluando con 0 nos da 0, y la segunda parte, evaluando en 1, nos da menos 2/3 de i más 2/3. El último paso que nos queda es sustituir a cada integral por su valor y luego operar. Recordar la forma general que tenemos, donde como tenemos los contornos, la integral va a ser la sumatoria, ¿verdad? De las integrales de f evaluadas en cada uno de los contornos indicados. ¿Cuánto nos dio la primera integral? Nos dio 1/3. La segunda integral nos dio negativo 1 más 2/3 de i. Y la tercera nos dio menos 2/3 de i más 2/3. Operando, 1/3 menos 1 me da menos 2/3, y agrupando, ¿verdad? De inmediatamente, con términos semejantes, reales con reales e imaginarios con imaginarios, tenemos que menos 2/3 más 2/3 ¿de quién? De 2/3 de i menos 2/3 de i. Si hacemos esta operación, nos damos cuenta inmediatamente que eso da 0. Y como deducimos al principio, como era una curva cerrada por el teorema fundamental del cálculo sobre contornos, sabíamos que eso iba a dar 0, pero quisimos mostrarlo parametrizando y vemos que justamente da el mismo resultado. Para nuestro tercer y último ejercicio, vamos a determinar una cota superior para la integral a lo largo del contorno indicado a través del teorema de acotamiento. Nuestro ejercicio es el siguiente. La integral sobre contorno de a a la z entre z cuadrado más 1 de z, donde z es el círculo donde el módulo de z es igual a 5. El teorema de acotación, el teorema de acotamiento es el siguiente, que nos dice que si f es continua en una curva suave, ya sabemos lo que es una curva suave, y si el módulo de f de z es menor o igual que m para cualquier z de c, entonces el módulo de la integral sobre contorno de f de z va a ser menor o igual que m por l, donde l es la longitud
de C, que es la curva. Lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de L. Como C es una circunferencia de radio R, se tiene que L va a ser igual a 2pi por R, donde L va a ser igual a 2pi. ¿Quién es R? Pues R es 5. Miren aquí, de forma gráfica, nuestro contorno, porque eso es una circunferencia centrada en el origen y de radio 5. O sea que nuestra longitud es 2pi por 5, que eso es lo mismo que 10pi. Luego de esto vamos a determinar la cuota superior m. ¿De quién? De f de z, que es igual a e a la z sobre z cuadrado más 1. Recuerda el teorema que nos dice que el módulo de f de z va a ser igual al módulo de e a la z sobre z cuadrado más 1. Y aplicando la propiedad del valor absoluto o del módulo, podemos reescribirla de esta forma. El módulo de e a la z sobre el módulo de z cuadrado más 1. Aplicando una consecuencia de la desigualdad triangular, tenemos que el módulo de z más 1 va a ser mayor que ¿quién? Que el módulo de z cuadrado menos 1. Y podemos aplicar la misma propiedad de aquí, aplicando la propiedad del módulo o del valor absoluto. Tenemos que el módulo de z al cuadrado menos 1. Decir esto que el módulo de z cuadrado es lo mismo que decir el módulo de z al cuadrado. Entonces ya sabemos, nuestro ejercicio nos dio quién es el módulo de z, que es 5, y eso va a ir elevado al cuadrado menos 1. De donde 5 por 5 es 25, menos 1 nos da 24. Ahí tenemos nuestra primera parte. Ahora bien, para e a la z vamos a utilizar la fórmula de Euler, ya la vimos anteriormente, entonces se tiene que, lo mismo se hace con el numerador, que el módulo de e a la z va a ser igual a ¿quién? Recordar que z, un número complejo, se puede escribir como x más y, de donde entonces obtenemos el módulo de e a la z va a ser igual a e a la x por el coseno de y más y seno de y. Y eso va a ser igual a e a la x. ¿Por qué eso va a ser igual a e a la x? Porque si buscamos el módulo del coseno de y más y seno de y, eso va a ser igual a 1. Como el máximo valor que alcanza x es 5, la desigualdad se convierte en lo siguiente. La desigualdad que tenemos, ya sabemos que e a la z sobre z cuadrado más 1 lo podemos escribir como el módulo de e a la z entre el módulo de z cuadrado más 1, y eso va a ser menor o igual que ¿quién? Que e a la x, pero ¿quién es x? Como 5 es el máximo valor que puede alcanzar x, entonces tenemos que eso es e a la 5 sobre ¿quién? El denominador que nos dio z cuadrado más 1, pues 24. Y aquí ya tenemos quién es nuestra m, e a la 5 sobre 24. Por último, para determinar, ¿verdad?, lo que nos dice el teorema, ya sabemos que va a ser menor o igual que L por M, eso era lo que necesitábamos encontrar, y ya sabemos que L, que es la longitud de la circunferencia, nos dio 10pi, ¿por quién? Por M, que es la cota superior, que es E a la 5 sobre 24, haciendo esa multiplicación y simplificando, mitad de 10, 5, mitad de 24, 12, nos queda que eso es 5 pi E a la 5 sobre 12. Y aquí queda resuelto nuestro tercer y último ejercicio. ¿Qué aprendimos en este video? Pues en primer lugar, identificamos cuando una curva es suave, que es cuando su primera derivada es continua y nunca es cero. Es decir, nunca es nula en el intervalo en el que está definida. Y también determinamos su integral parametrizando. En segundo lugar,
Calculamos la integral de una función compleja parametrizando y utilizando el teorema de evaluación de una integral de contorno. Aquí recordamos algunos conceptos sobre curva suave por tramos, curvas suaves, para poder realizar este ejercicio. Y por último, determinamos las cotas superiores para la integral a lo largo del contorno indicado a través del teorema de acotamiento. Los recursos que utilizamos fueron los siguientes: Aedro para digitar nuestros ejercicios, PowerPoint pues para hacer la presentación, GeoGebra para los gráficos y Simplab para responder y también digitar otros ejercicios. El libro en el cual nos basamos para tomar los ejercicios y la teoría explicada fue el de Denise Seal, Introducción al análisis complejo con aplicaciones. Por último, te quiero dejar con esta pequeña frase que la verdad dice bastante, y es la siguiente: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar todas tus metas. Esta frase hace alusión en que nada en la vida es fácil. Si tú no te esfuerzas por lo que tú quieres, no podrás alcanzar nada, porque lo que fácil llega, fácil se va. Y si quieres algo, debes luchar constantemente por ello, porque solo así podrás alcanzar y cumplir todos tus objetivos. Ya así para finalizar, quiero dar gracias de manera muy especial al maestro Juan Toribio Milané, ya que sin él este proyecto no hubiese sido posible, porque gracias a sus conocimientos, por su constante dedicación y su paciencia, pues se pudo llevar a cabo de manera satisfactoria este proyecto. Muchas gracias y espero que este video les haya servido de ayuda.